¿Qué sucede cuando la iglesia ora? Ese es el tema que le presento en este día. El poder de la oración es tan grande que Dios hace grandes cosas. Efesios capítulo 6, verso 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Si esta es la primera vez que está en el canal, quiero invitarle a suscribirse y no olvidar dar un like o me gusta a los videos para así poder llegar a otros con el mensaje del Señor. El tema de hoy está basado en la experiencia de la primera iglesia cristiana en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 19. ¿Qué sucede cuando la iglesia ora? El Señor hace grandes milagros o maravillas en medio de nosotros. Y lo vemos aquí en la vida de la primera iglesia. La primera iglesia tuvo una prueba que le vino en los primeros 5 versículos de Hechos 12. La primera iglesia había crecido en gran manera. Estaba muy bendecida. Pero es aquí donde aparece el rey Herodes, quien echa mano y maltrata a discípulos del Señor. Él le da muerte a Jacobo, hermano de Juan. Y esto fue del agrado de los líderes judíos. Así que ahora prende a Pedro y lo envía a la cárcel con el fin de eliminarlo. Pero, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No pararon de orar por Pedro día y noche. Esta era una práctica común en la iglesia del primer siglo. Oraban por toda decisión. Oraban por quienes llevaban la palabra. Ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre del Señor, y sus hermanos, según Hechos 1:14. El futuro de la iglesia está en manos del Señor. Pero nosotros, mi hermano, debemos orar siempre. Amén. En segundo lugar, veamos el gran milagro que el Señor realiza en la vida de la iglesia. Hechos capítulo 12, versículos 6 al 10 dice: Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Luego el ángel le dice: cíñete y átate las sandalias. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, la cual se abrió por sí misma. Amén y amén. Aquí vemos el poder de Dios obrando en favor de su siervo y la iglesia. Pero ¿a qué se debió este grande hecho? A que la iglesia oró constantemente por Pedro
Y el Señor le respondió de inmediato con un milagro. Esto es algo, mi amigo, que solo Dios puede hacer en favor de su iglesia. Enviar a su ángel. Esto causó una sorpresa aquel día. Así es, el milagro que el Señor hizo causó sorpresa general. El primer sorprendido fue el apóstol Pedro, quien dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de manos del rey Herodes. En el verso 11. Salmos 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero seguidamente se sorprendió una muchacha llamada Rode. Pedro aparece en casa, donde están reunidos los discípulos, y ella de gozo no le abre la puerta. Al contrario, corrió adentro para dar la nueva que Pedro estaba en la puerta. Imagínese usted qué contenta estaba la hermana Rode de ver a Pedro con vida y en libertad. Pero también se sorprendieron los discípulos, quienes le dicen a Rode: «Estás loca». Y dijeron que era su ángel que estaba ahí. Pero era de verdad Pedro, quien les aclaró cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Se sorprendieron también los soldados, quienes aquel día se alborotaron. Y por último se sorprendió el rey Herodes, quien termina matando a los guardias. Dios tocó la vida de toda persona aquel día con este milagro. Es que, ¿qué sucede cuando la iglesia ora? El Señor hace grandes maravillas y milagros entre nosotros. Así que, mi hermano en Cristo, oremos cada día y toquemos el cielo para que el Señor envíe su ángel y nos libre de toda clase de mal en este mundo. Que el Señor le bendiga en esta nueva semana.